¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Bienvenidos a Análisis Situacional. No basta con estar bien informado, es indispensable análisis situacional. Hoy nos acompaña el doctor Germán Ezcarrá, PhD en Ciencias Jurídicas, cuenta con 3 doctorados, diputado a la Asamblea Nacional, presidente de la Comisión Especial para la Defensa del Esequibo, también preside la Comisión de Verificación Legislativa, es representante parlamentario ante la Unión Europea y la Unión Interparlamentaria Mundial. Fue miembro de la Asamblea Nacional Constituyente del 2017 y también de la Constituyente de 1999. Bienvenido, doctor Ezcarrá. Muchísimas gracias, apreciado amigo Schemel. ¿Cómo está usted? Comienzo ante todo, aunque en diferido, por felicitarte por los premios que ha recibido este programa, este equipo, Sí, el trabajo que tú has venido realizando y que el país reconoce, como ya lo está reconociendo en la forma de aplausos que todos damos. Muchísimas gracias, doctor Ezcarrá. Es un reconocimiento para todo el equipo y para el canal. Así es. Por ahí veo una obra inmensa. Son 1.642 páginas. En realidad, esta obra tiene que ver con la constituyente última de 2017-2020. Ella tiene 2 partes, una parte de doctrina, de estudio, de análisis, de evaluación, unas 600 páginas, 700, y el resto son las leyes constitucionales y constituyentes que se produjeron durante ese periodo tan delicado y de tanta importancia para el país, sobre todo para el restablecimiento de la paz política y social en Venezuela. Y significó de alguna manera el fin de la polarización extrema. Así es. Me contenta presentarlo en tu programa con el mayor afecto, y es en el primer programa que se presenta y único. ¿Cómo hicimos? Casi un bautizo. Sí, casi un bautizo, porque ya ahora lo que viene es la presentación al plenario de la Asamblea Nacional, que será en los próximos días. Excelente, doctor Ezcarrá. Te comento que es un hecho curioso, interesante, que hace unos meses aquí mismo presentamos el Índice Constitucional de Venezuela en 2 tomos, y ya desde las primeras constituciones provinciales, los actos fundacionales de la República, hasta las 27 constituciones que configuran nuestra evolución en esa materia. Así que te agradezco muchísimo. Excelente. Esta experiencia. Mi reconocimiento por esas obras. Doctor Ezcarrá, usted preside la Comisión Especial para la Defensa del Esequibo. Recientemente, hace pocos días, se cumplieron 123 años del laudo arbitral de París. ¿Qué pasó? Bueno, ¿Qué significa ese laudo? Sí, digamos que el laudo de París de 1899 es la culminación de un proceso gravísimo contra Venezuela, su soberanía y su territorio, y de alguna manera se buscó consolidar el despojo de prácticamente 160.000 kilómetros cuadrados, es decir, un costado completo de Venezuela. Pero eso tiene su antecedente. Sí. En primer lugar, cuando a Bolívar le corresponde indicarle a su secretario de Estado para Asuntos Exteriores que hable con las autoridades inglesas para poner en orden la situación de los colonos mineros entonces en búsqueda de oro en el territorio Esequibo. Además con mucha fuerza, que era lo que caracterizaba y mucha autoridad moral al libertador Simón Bolívar. Pasa el ciclo de la Guerra Larga, pasa la Federación
y se produce entonces el Tratado de Washington, o Acuerdo de Washington, dicen otros, 3 años antes de 1899. En esa oportunidad lo que se trataba era de ordenar un arbitraje. Inglaterra se opone a la presencia de Venezuela y Venezuela ausente, sin abogado alguno, en ese tratado que iba a regir lo relativo al laudo arbitral. Designan a juristas norteamericanos de los Estados Unidos que conjuntamente con los ingleses y presidido por un ruso, el señor Martins, que era profesor, conferencista en la Universidad de Oxford, en la de Londres, pero también había sido profesor en la Universidad de San Petersburgo, muy reconocido sin lugar a dudas, preside lo que será el laudo de París. Ese antecedente nos lleva entonces a la otra situación, a la que tú te refieres directamente. En el laudo de París igualmente ingleses y norteamericanos deciden el destino de Venezuela. Ellos se opusieron de manera muy intensa a la presencia de ningún jurista venezolano, ningún representante venezolano. Acuérdate que todo esto ocurre en un periodo, el periodo de Joaquín Crespo, después el periodo de Andrade y finalmente el periodo del general Castro. En ese periodo ocurren todos estos acontecimientos y uno de ellos, el laudo de París, es extremadamente lamentable para Venezuela. Ese laudo nos arrebata de manera, por supuesto, ilegal, violando los principios del derecho internacional público de la época y aún de hoy, pero además en actos extremadamente graves, diríamos delictivos, como después lo denunció el secretario de ese laudo o de ese arbitraje, el señor Severo Mallet Prevost, muy famoso en el tema del Esequibo, porque él deja una especie de memorial que le pide a su socio que lo publique cuando él fallezca, y así ocurrió. Pero el hecho específico del laudo de París es el despojo como tal de casi 160.000 kilómetros. Porque no se pudo hacer nada en ese momento. Nosotros estábamos sumamente deteriorados en el orden económico. Veníamos de una larga guerra, ¿no? Veníamos de la llamada guerra larga. Además de eso, una lucha intestina, una división extrema de los venezolanos y venezolanas de entonces. Y ya esta es una opinión muy personal, mucha debilidad de nuestros gobernantes de entonces, mucha debilidad. Eso trajo entonces como consecuencia, más allá de las observaciones jurídicas, que son todas muy claras, se produce una decisión sin exposición de motivos, sin fundamentación alguna. No hubo tampoco un traslado in locus en el sitio, en el análisis, en la evaluación del escenario geográfico que estaba en disputa en ese arbitraje. En tercer lugar, no tuvimos representación. En cuarto lugar, se aplica aquella doctrina francesa, l'excès de pouvoir, el exceso de poder, la extralimitación de funciones, porque asumieron atribuciones pues, que no les correspondían, sustituyeron el concepto de prescripción y finalmente se producen hechos dolosos extremadamente graves que ha llevado este caso a algunos juristas muy brillantes, de mi aprecio personal, como sería el doctor Angulo Fontivero, que fue magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, a plantear con mucha sabiduría en el ámbito del derecho penal internacional la comisión de delitos de lesa humanidad. Quiero que sigamos, que tenemos que ir a comerciales, no, sigamos profundizando sobre ese laudo arbitral que despoja a Venezuela de un territorio que le era históricamente propio. Que le es históricamente propio. Vamos a esperar unos minutos. ¿Cómo no? Y ya regresamos. Gracias.
Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Nos acompaña el doctor Germán Escarrá, profesor universitario, PhD en Ciencias Jurídicas, cuenta con 3 doctorados, es diputado a la Asamblea Nacional, presidente de la Comisión Especial para la Defensa del Esequibo. Le he preguntado sobre el laudo arbitral de París. Ese laudo favorece al Reino Unido. Sí, fundamentalmente. Le adjudica, despoja a Venezuela y le entrega al Reino Unido un extenso territorio. Además se aplica la doctrina En ese momento Guyana no existía como nación. No existía. Okay. Guyana es ya mucho más adelante, unos meses después del Acuerdo de Ginebra, como nos vamos a referir ahora. Fue una componenda de los imperios, ¿no? De los 2 imperios. Era una componenda, la aplicación de la llamada doctrina Monroe, que hace que los Estados Unidos estén presentes, pero a la vez que se repartan o de alguna manera adjudiquen ese territorio a la Gran Bretaña. Luego de allí, habría que decir que hubo algunas protestas, algunas denuncias, pero no podríamos decir que con la forma, la vertebración, la claridad inequívoca que ocurrió después, que es lo que nos lleva al Acuerdo de Ginebra. Mucho después, hacia los años 50, el presidente Rómulo Betancourt pronuncia un discurso en una reunión de jefes de Estado. Y por primera vez en ese escenario internacional, en este caso regional de la América Latina, el presidente Betancourt y Venezuela en todo caso, presenta la idea del despojo mediante un arbitraje nulo e írrito. Eso continuó hasta que Marco Falcón Briceño, un brillante canciller nuestro, actúa de manera directa durante ese periodo y se llega al Acuerdo de Ginebra. Ya se había revelado el contenido de la carta del sí, cómo no, ya se había revelado el contenido de la carta. ¿Qué decía esa carta? De los hechos, bueno, que el presidente del arbitraje, Martens, coaccionó y así lo dice, coaccionó a todos los miembros, todos y cada uno de los miembros integrantes del arbitraje de París a los efectos de entregar todo ese territorio a Inglaterra. Él era muy amigo de Inglaterra, de sus instituciones, etcétera. Algunos dicen que había el interés de la armonización entre la Rusia de entonces e Inglaterra. ¿Qué año fue que se revela esa carta? Oye, mucho después del presidente Medina, porque está precedida. Ya en los 50. No, antes del año 50 y después del año 45, pero es que a partir de ahí, el presidente Medina, ahí en Nueva York, condecora al señor Malé Prevost por su gestión, fue una voz solitaria a favor de nosotros, y después de allí él hace el escrito, su memoria, y finalmente es publicada una vez que él muere, como él lo pidió, una vez que él muere por un socio. Yo he sometido ese documento a los más sabios juristas que tenemos en Venezuela, entre ellos al magistrado emérito Jesús Eduardo Cabrera, que es especialista en pruebas, en mi opinión, el más importante especialista en Venezuela y en la América Latina. Y en un estudio muy serio, como es él, y muy meticuloso, me explicó las formas en que debía adminicularse ese documento, que tiene fortalezas y tiene vulnerabilidades procesales, cómo debía adminicularse en un proceso una vez que el litigio finalmente se configure en la Corte Internacional de Justicia a esos efectos.
Pero ahí está, de todas maneras, una carta moral, es una carta No tiene ética. impacto jurídico, es decir, no anula de por sí esa carta el laudo arbitral. Tiene, algunos juristas sostienen que sí, dicen sí, tiene un impacto jurídico, se puede valorar como plena prueba, pero otros dicen entiéndalo como una declaración no autónoma y entonces busque adminicularlo con otros elementos para que entonces tenga la configuración y convicción necesaria. Yo he consultado también con algunos juristas internacionales y también la posición es dividida. Incluso algunos muy vinculados a la Corte Internacional de Justicia. Algunos sostienen eso no tiene carácter de prueba y otros dicen que sí en la medida en que lo adminicules adecuadamente. En todo caso, en el proceso en el que estamos, esas pruebas, como los títulos indiscutibles, inobjetables de Venezuela, estoy seguro que nuestra representación, de lo que hablaré ahora en lo inmediato, lo hará en la oportunidad procesal. Entonces, que sea conveniente. Se denuncia laudo arbitral, eso permite que Venezuela vuelva a hacer las gestiones para recuperar el territorio. Las Naciones Unidas nombran una comisión. Exacto. En esa comisión participa no solo Venezuela, sino Inglaterra, y finalmente se busca una salida que sea práctica, una salida que sea también en el marco del derecho internacional, y se llega al Acuerdo de Ginebra. ¿Ese acuerdo de alguna manera reconoce el acuerdo nuestra de soberanía sobre ese territorio en alguna medida? El Acuerdo de Ginebra separa el tema del laudo arbitral de París y entra más bien en un procedimiento para lograr armonizar una salida jurídica y práctica. Ahí estamos ahorita. En ese momento estamos. Ahora, ¿qué ha ocurrido? El secretario general Guterres, antes había un anuncio del secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, pero fue Guterres el que se dirige a la Corte Internacional de Justicia, le dice usted es competente y inicie el procedimiento que está solicitando la República Cooperativa de Guyana contra Venezuela. Ahí muchos de nosotros objetamos eso porque primero el secretario general no tiene esa facultad, no existe. Pero en segundo lugar, y más delicado, es que la Corte Internacional de Justicia no recibió nunca una cláusula compromisoria, esto es, una cláusula entre Guyana y Venezuela a los efectos de aceptar competencia y jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. Sin embargo, la Corte inició el procedimiento, ha admitido, ellos lo llaman memoria, la solicitud, demanda de Guyana, y Venezuela, de manera estratégica, presentó unas objeciones preliminares donde efectivamente está cuestionando el tema de la competencia. Me responde cuando regresemos con los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Nos acompaña el doctor Germán Ezcarrá, PhD en Ciencias Jurídicas, cuenta con 3 doctorados, es diputado a la Asamblea Nacional y presidente de la Comisión Especial para la Defensa del Esequibo. Le preguntaba, doctor Ezcarrá, ¿cuáles son las objeciones que presenta Venezuela ante la decisión del presidente de las Naciones Unidas? Sí, en primer lugar, siguiendo la doctrina de Estado que promueve y desarrolla el presidente Nicolás Maduro, tiene como fundamento en su actuación doctrinaria el principio del utis possidetis iuris y también el Acuerdo de Ginebra. Esos son los 2 elementos. A eso se agregó que no debíamos ir a una solución judicial sin cumplir cada uno de los procedimientos previstos
en el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas, como lo reenvía el artículo 4.2 del Acuerdo de Ginebra. El Acuerdo de Ginebra establece la necesidad de llegar a un acuerdo mediante el diálogo y la negociación. En la parte infine del artículo 4.2 del Acuerdo de Ginebra, señala la norma de la organización de la Carta de las Naciones Unidas, el artículo 33, para seguir una serie de procedimientos, el de conciliación, el de un tercero, el de un eventual arbitraje. Es decir, eso no se ha agotado. Eso nunca se agotó, sino que de una vez colocaron a Venezuela de una manera violenta, en el orden moral me refiero, de una manera violenta, a que tuviera que acceder a la Corte Internacional de Justicia a pesar de su incompetencia. ¿Qué es lo que estamos denunciando en este momento? El presidente y el equipo que está ahí está Delcy Rodríguez Gómez, una mujer brillante, muy acertada. Aparte de eso tiene un equipo muy serio, ahí está la profesora Elsie Rosales, de una gran capacidad ejecutiva, gerencial, estudiosa, profesora de posgrado de la Universidad Central de Venezuela. Ahí están juristas internacionales de primera importancia con los que nos hemos reunido, porque nosotros actuamos muy integralmente, pero también integrados. Es decir, la comisión parlamentaria es una comisión de Estado. Ella no funciona, la que yo presido, ella no funciona aisladamente, sino articuladamente con lo que son las políticas públicas del jefe de Estado, Nicolás Maduro Moros, en esta materia, pero también con la coordinación que ejerce la vicepresidenta de la República. De esa manera es que nosotros actuamos, y así está en el decreto de creación de esta comisión. ¿Qué está ocurriendo en este momento? ¿En qué situación estamos? En este momento se presentaron las objeciones preliminares, es un punto procesal interesante, y ya contestó Guyana, y ya lo que queda es que la Corte Internacional decida. Una vez que ella decida... Venezuela está en contra de esa decisión, ¿no? Venezuela está en contra. Venezuela señala reiteradamente la equivocada interpretación del Acuerdo de Ginebra. Señala también que usted no puede separar el acuerdo. Uno dice acuerdo, pero es un tratado. El Tratado de Ginebra. Y aparte de eso señala que la Corte Internacional de Justicia, de acuerdo a su propio estatuto y a la doctrina y jurisprudencia en esa materia internacional, no tiene competencia ni jurisdicción, a menos que se produzca una cláusula compromisoria de las partes y sea presentada a esta entidad. No siendo así, entonces, ¿cómo es que decide todo lo que viene decidiendo? Y ahorita el equipo del gobierno, del Ejecutivo Nacional, acaba de recusar a una magistrada de la Corte Internacional de Justicia, porque había sido abogada de Guyana en este conflicto en años pasados, en primer lugar. Pero además hay una magistrada que viene del Departamento de Estado, ahí hay una serie de irregularidades, no solo las procesales, sino en el orden moral. ¿Qué posibilidades tenemos? Porque cuando un juez tiene interés en estas cosas, bueno, lo lógico es que se inhiba por razones de honestidad, de justicia, de ética, pero aquí no ha ocurrido. Entonces Venezuela se ha ido manejando con una gran prudencia, prudencia operativa. Prudencia estratégica. Llaman algunos prudencia estratégica, y con la conducción del presidente Nicolás Maduro. Aquí yo quiero hacer un excursus, si me lo permites. Por supuesto. Estudiando nuestros presidentes y jefes de Estado, el presidente Maduro destaca por el conocimiento que tiene del tema. En primer lugar, claro, él fue 6 años canciller del presidente Chávez, o sea, es una escuela de posgrado prácticamente. Él tiene un dominio muy preciso del tema del Esequibo, ha tomado decisiones muy favorables a Venezuela que quizás no se conocen mucho desde 2015. Es el primer presidente que se presenta a exponer sobre este tema en la Asamblea Nacional.
pero además de eso dictó medidas de orden militar, de orden económico, de orden geopolítico, en lo que tiene que ver con la fachada atlántica, que como tú sabes es uno de los puntos estratégicos y vitales para Venezuela. No solo el Esequibo en su conjunto, que lo es, sino además en particular la fachada atlántica. Ahora explicaremos con el mapa el tema. Sobre esto también hay que decir que Venezuela no es exactamente parte, sino que hay algunas normas de orden procesal que le permiten en esta etapa el poder presentar objeciones preliminares y luego decidir cuál es el camino a seguir. Hay una mayoría de venezolanos, de académicos. Acuérdate que nos reunimos con la Academia de la Historia, la Academia de Ciencias Políticas, facultades de Derecho, rectores, y hay una tendencia a que se dé el debate en el seno de la Corte Internacional de Justicia. Por razones de honestidad, yo debo decir, yo no soy un entusiasta de la Corte Internacional de Justicia. Yo no soy de los que mueve una campanilla de incienso a las puertas de la Corte Internacional de Justicia. Tenemos como precedente, salvo Isla de Aves, el haber perdido todos los arbitrajes. Entonces, aun cuando respaldamos con fuerza, con entereza, con resiedumbre, la idea de producir el debate en la Corte Internacional de Justicia, participar, yo siempre menciono que debemos tener prudencia estratégica. O sea, no se trata... esa prudencia estratégica? En esto, fíjate, no se trata... Para ir a comerciales un minuto. ¿Cómo no? Claro. ¿En qué consiste esa prudencia estratégica? Claro. Y el hecho de participar en el debate de la Corte Internacional no significa también aceptar su veredicto final. Pero me responde, por favor, cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Nos acompaña el doctor Germán Escarrá, diputado a la Asamblea Nacional y presidente de la Comisión Especial para la Defensa del Esequibo. Le preguntaba, doctor Escarrá, ¿cuáles son nuestros argumentos? Fíjate, frente a la Corte Internacional? Sí, te comentaba, recordando mi época de clase en pregrado, porque en posgrado es distinto, y en postdoctorado, pero cuando era un profesor de pregrado en 2 facultades de Derecho de Venezuela, yo solía señalarle a los alumnos que la norma no puede interpretarse solo formalmente, ni el ejercicio de la justicia, que habían elementos de orden sociológico. Yo citaba mucho a Recasens-Siches, Durkheim, entre otros, pero que también habían elementos de orden ideológico y de filosofía política. Después de los estudios de defensa nacional en el IAEDEN, me percaté de que debía agregar a esas consideraciones el elemento de la relación de poder, el carácter estratégico del poder. ¿Por qué digo esto mutatis mutandis? Porque cuando nosotros analizamos la Corte Internacional de Justicia, no basta decir yo tengo todos los títulos, yo procesalmente tengo la gente, y es verdad, la gente más preparada. Nosotros tenemos un extraordinario presidente y jefe de Estado que ha venido llevando con prudencia estratégica, con la diplomacia de paz y la cooperación, pero a la vez con firmeza en la defensa de la soberanía, sino que el análisis también tiene que estar en el equilibrio estratégico mundial. ¿Dónde está Venezuela? ¿Cuál es su relación con la mayoría de esos países? ¿Qué ocurre con la norma? ¿Es verdad que la van a interpretar asépticamente, sin axiología,
sin filosofía, sin análisis interpretativo, sin intereses de ninguna naturaleza. Entonces usted tiene que evaluar los intereses y sobre esa base desarrollar la estrategia procesal, por supuesto, en la Corte Internacional de Justicia, pero otras estrategias. Y ahí es donde contesto la pregunta inicial que habías hecho. Nosotros tenemos que posicionarnos del territorio nuestro. Nosotros tenemos que hacer inversiones estratégicas en educación, en instituciones, en seguridad, digamos, la en dimensión emprendimiento. Es decir, de la reclamación. nosotros tenemos que trabajar con los originarios de ese lugar, de todo lo que es ese espacio geográfico, entender sus necesidades, armonizar y a la vez empezar un trabajo internacional de los lobbies, pero también un trabajo directo con el conjunto de empresas que se están enriqueciendo, que por supuesto enriquecen a Guyana a costa de los recursos de Venezuela. El petróleo que sale de ahí es de Venezuela, el oro que sale de ahí es de Venezuela, el coltán que sale de ahí es de Venezuela, los llamados ahora minerales raros son de Venezuela. Bueno, y tú estás explotando eso. ¿Cómo es que eso ocurre? Entonces hay que tomar medidas, hay que presionar. Entiendo que el presidente tiene una estrategia en ese sentido. Creó una oficina con un hombre extraordinario. Le doy gracias a la vida haberlo conocido, que es el coronel Pompeyo Torrealba, un ícono en esta materia. Guyana está actuando sobre esos territorios. Viene actuando. Estados Unidos está actuando sobre esos territorios. Ahorita está entregando más concesiones, está entregando más permisos, está llamando a las inversiones. La jefa del Comando Sur de Estados Unidos la recién jefa Guyana. del Comando Sur planteando operaciones Estados militares. Unidos realizando ejercicios y bueno, militares. y los Estados Unidos. Pero todo ¿Qué eso, hacer contra eso? todo eso se mueve en un escenario internacional mundial. Por eso es que yo pienso que el discurso último que mandó el presidente Nicolás Maduro a la 77 reunión de la Asamblea de las Naciones Unidas fue fundamental. ¿Y por qué fundamental? Porque plantea una filosofía de paz, plantea además una cosmovisión de orden internacional y la necesidad de que todos los países caminemos en ese sentido. O sea, fue muy estadista y llamó al diálogo. Él no utilizó la Asamblea, como si lo hizo Guyana, él no utilizó la Asamblea de las Naciones Unidas para una actitud guerrerista, sino que por el contrario, para una actitud donde debemos entendernos. No solo en el caso de Guyana, que es el más importante. Claro. El Esequibo es el tema más importante de la política exterior venezolana. ¿Cómo hacer para sensibilizar a la población venezolana acerca de este tema? Bueno, lo fundamental es informar. Que no está enterada. Lo fundamental es explicar. Lo fundamental es analizar, pero sobre todo informar. Porque sí percibo en algunos sectores, no en todos, pero sí en algunos sectores muy mayoritarios, uno, que no hay un conocimiento exacto, hay más un sentimiento, eso sí lo hay, un sentimiento, claro, pero no hay un conocimiento exacto. Y la culpa entonces es de nosotros. Nosotros tenemos que informar lo más que podamos, en el sentido más pedagógico posible. En cada salón de clase debe estar este mapa sin estas rayas. Claro. Sin estas rayas, sino ya incorporado, totalmente incorporado nuestro mapa y por supuesto el Esequibo nuestro. Esequibo. Entonces, eso debe estar en todos los salones ya de eso clase. Se está haciendo de la primaria, se dice ahora, no recuerdo bien, de la primaria, después de la educación básica y por supuesto en las universidades del país, además de las instituciones. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo grande en ese sentido. Nosotros no nos podemos dar el lujo jamás. No debe ocurrir ni se debe pensar de que pudiéramos perder algo del Esequibo. Y el lobby internacional, porque Guyana está muy activa y además cuenta con el respaldo de las superpotencias.
Sé que el presidente lo hace, por supuesto su órgano directo es el canciller, pero él también tiene una diplomacia personal que la desarrolla muy bien, que le permite un mejor conocimiento, y él con la vicepresidenta, los agentes y coagentes y con los asesores internacionales vienen haciendo una labor muy importante en el orden internacional. ¿Cuál es la situación en este momento? En este momento es esperar la decisión. Se va a esperar la decisión de la Corte Internacional de Justicia, contestación de Guyana, que decide la Corte y a partir de ahí definir la estrategia procesal. Pero insisto, no soy de los que cree que todo debe agotarse en una estrategia procesal. Debe haber, profundizar una estrategia política, nacional e internacional. Hay que desarrollar una inversión importante en el área. Hay que hablar, sé que se hace, pero hay que hablar con las empresas fundamentales que están allí explotando nuestros recursos. A ninguna empresa le agrada la inseguridad jurídica. Por lo tanto, nosotros tenemos que señalar con claridad, con nuestros títulos jurídicos, qué es lo que está ocurriendo ahí, porque usted está sacando ese gas, ese petróleo, ese oro de esa zona. En estos días declaraba el canciller de Guyana, señalando, entre otras cosas, que ellos en pocos meses estarían en 1 millón de barriles de petróleo. Declaración de él. Después yo lo consulté y la mayoría me dijo que sí, que en la explotación que están haciendo y en las concesiones que están dando, eso era posible. Hay cosas que la gente no sabe. Los Estados Unidos tienen un fideicomiso de esas inversiones con Guyana y en los Estados Unidos son los que deciden dónde es que va a invertir Guyana. O sea, es un país que aunque fue descolonizado, está totalmente entregado a no solo la parte económica, a las empresas que allí funcionan, a la geoeconomía de la zona, sino también al juego de las potencias. Ahorita tenemos que estar atentos porque entiendo que el GRULAC apoya a Guyana y eso asegura, además de las alianzas que ya tiene, su entrada al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Entonces Venezuela tiene que estar muy atenta a esto y por supuesto fortalecer aún más las alianzas que ya tiene en el Consejo de Seguridad. Usted habla de una mayor presencia de Venezuela en el territorio en disputa, pero sí, ¿qué posibilidades reales hay de tener esa presencia cuando ya Guyana está ocupando ese territorio? Hay que hacer movilizaciones y hay un sociales, contexto internacional desfavorable. Pero me responde, por favor, cuando regresemos de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Nos acompaña el doctor Germán Ezcarrá, PhD en Ciencias Jurídicas, cuenta con 3 doctorados, es diputado a la Asamblea Nacional y preside la Comisión Especial para la Defensa del Esequibo. Le preguntaba, doctor Ezcarrá, en términos muy prácticos, pragmáticos, ¿qué se está haciendo para aumentar, fortalecer o iniciar una presencia más activa de Venezuela en el territorio en disputa? ¿Y qué se está haciendo para gestionar las relaciones de poder que pesan sobre esta reclamación y que en este momento, me parece, favorecen la posición de Guyana? Bueno, en realidad lo primero que hay que decir es que nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana está desplegada en el área y con estudios, en la frontera. Sí, con estudios muy profundos, muy serios. Está en vinculación con la población que allí existe y por supuesto está también actuando no solo en el área estrictamente militar, sino también en el área de cooperación. En el área cultural, ahí tenemos que hacer un mayor simbólica desarrollo
la parte simbólica, la parte cultural. Incluso dentro de Venezuela. Nuestro folclore, nuestra música. Hay sí actividades de mucha gente que ha tomado la iniciativa y que hay que aplaudirlos, pero ciertamente eso debe desarrollarse mediante una estrategia de Estado, porque es un tema de Estado, todo lo que allí vayamos a tocar. En el orden de las relaciones mundiales y de la estructura de poder y de los intereses que allí están en controversia, el presidente ha hecho una extraordinaria labor, no solamente de concientización, sino de alianzas, de no permitir, como se quiso en algún momento, aislar a Venezuela. El esfuerzo ha sido importante y significativo y redundará favorablemente en términos la idea de una solución negociada, de amistosa, soberanía nacional. Pacífica. El presidente también en sus discursos, se puede ver, sus intervenciones, sus cartas, sus documentos, nunca ha dejado de lado el diálogo, jamás. Y nunca ha manejado un concepto guerrerista. Sí. Que si nosotros vamos, como dice Guyana. Que si lo ha manejado Guyana. Guyana sí, porque ella pretende presentarnos como el Estado grande, invasor, y ella pues como la débil, entre otras cosas. Nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en ese manejo. Por eso insisto, una cosa es el tema jurídico y de orden procesal, y otra es la relación con el supuesto geopolítico, geoeconómico, con el supuesto también de orden interno, y allí quisiera hacer un llamado a los conciudadanos y compatriotas venezolanas y venezolanos, más allá de las diferencias que podamos tener, y que yo nunca he creído que esté mal que las tengamos, eso es la democracia, eso es la pluralidad, eso es el ejercicio de la libertad, pero más allá de eso, esto tiene que ser un tema común a todos los venezolanos, venezolanas y venezolanos, de cualquier ideología, de situación económica o social. Una de las características o de las particularidades para que perdiéramos el territorio en el nefasto laudo de París de 1899 era la división enorme en la que estaba Venezuela. ¿Qué hacer con esos sectores radicales? Nosotros tenemos que actuar unidos, tenemos que actuar como una sola fuerza, como un solo músculo, y todos haciendo en el lugar que estemos la labor que hay que hacer. Nosotros de ninguna manera podemos ni siquiera pensar en la posibilidad de perder el territorio Esequibo, porque eso podría disolver la nación. Tú imagínate el resto de los problemas que nosotros tenemos, los problemas limítrofes que tenemos con Colombia, por ejemplo. Tenemos problemas allá abajo en el Amazonas también. Entonces hay una estructura internacional de derecho del mar que no se ha desarrollado en su totalidad. Tenemos el tema de la fachada atlántica, entre otros. Entonces, o sea que una decisión desfavorable contra Venezuela traería consecuencias adicionales. Una decisión desfavorable, primero nos debe tomar a todos con conocimiento de causa, de lo que se ha hecho y de lo que se está por hacer. Una decisión que no favoreciera a Venezuela nos llevaría entonces a tener que trabajar en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Eso supone alianzas internacionales. Tendríamos que trabajar, ya hoy día no podemos darle la espalda a las grandes empresas que están funcionando allí. Entonces tienes que establecer los lobbies necesarios, entender con claridad sus intereses y armonizar en favor de Venezuela. Porque al final lo primero es Venezuela, lo primero es la patria, lo primero es nuestro territorio. Más allá de que usted se llame Juan, Pedro, Carlos, Alicia, María, tenga los colores que sea, las posiciones sociales o políticas que tenga, aquí tenemos que ser una sola persona, un solo pueblo,
y recordar el legado del padre de la patria, Simón Bolívar. Un legado moral, un legado de heroicidad y un legado de una altura ilimitada en el orden ético. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Doctor Ezcarra, creo que usted ha dado hoy una clase magistral sobre este referendo, sobre esta disputa, sobre estas diferencias. Muchísimas gracias, Oscar. A favor de Venezuela, de nuestra nación, de nuestra cultura, de nuestra propia identidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Yo creo que es un programa muy útil para los venezolanos que aún están un poco desinformados acerca de este diferendo y de las consecuencias terribles que puede traer hacia Venezuela. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias. Nos vemos Oscar. en un próximo análisis situacional. Recuerde, no basta con estar bien informado, hace falta análisis situacional por Globovisión, periodismo libre, veraz e independiente. Hasta pronto.